Lección 1. Transporte urbano. Hola Ana, ¿te has fijado en el transporte público de la ciudad? Hola Juan, sí. La mayoría de las ciudades cuentan con sistemas de transporte público confiables. Absolutamente, hace que moverse sea mucho más fácil. ¿Lo usas a menudo? Sí, ahorra dinero en gasolina y estacionamiento. Además, es más respetuoso con el medio ambiente. Exactamente, ¿has probado las nuevas rutas de autobús? Todavía no, pero he oído que son muy convenientes. Planifiquemos pronto un viaje en transporte público. Lección 2. Conversaciones sobre cafeína. Buenos días Ana, ¿cómo va tu rutina de café? Hola John, he sido consciente de mi consumo de cafeína, especialmente por las noches. Es una buena idea, la cafeína puede interferir con el sueño. Exactamente. Cambié al té de hierbas después de las 4 de la tarde. Elección inteligente, es relajante y no contiene cafeína. ¿Has cambiado algo en tu rutina? También he reducido el consumo de café, pero todavía lo disfruto por la mañana. Eso tiene sentido. Un poco de cafeína puede ser útil para obtener energía. Definitivamente, el equilibrio es clave para mantener una buena salud. Lección 3. Enfoque en el cliente. Hola Ana, leí un artículo interesante sobre empresas hoy. Hola Juan, ¿en serio? ¿De qué se trataba? Se analizó cómo las empresas están mejorando a la hora de ofrecer a los clientes lo que quieren. Eso es crucial. Comprender las necesidades del cliente es clave para el éxito. Exactamente, ¿cuál crees que es el factor más importante en esto? Creo que la comunicación efectiva es vital. Ayuda a las empresas a comprender los comentarios. Absolutamente, escuchar a los clientes puede conducir a grandes mejoras. ¿Ha notado que a alguna empresa local le está yendo bien? Sí, hay una cafetería que siempre pide sugerencias a los clientes. Lección 4. Maravillas nupciales. Buenos días Ana, acabo de regresar de una hermosa boda. Hola John, eso suena encantador. ¿Cómo era el ambiente? Fue mágico, la novia lució espectacular mientras caminaba hacia el altar. Me lo puedo imaginar. ¿Había música sonando? Sí, el organista tocó una hermosa canción en el órgano. Eso debe haber sido encantador. ¿Todos se levantaron para mirar? Sí, todos nos levantamos y la vimos entrar. Fue un momento especial. Me encantan las bodas. Reúnen a todos de una manera tan alegre. Exactamente, es maravilloso ver el amor entre dos personas. Lección 5. Perspectivas políticas. Hola Ana, ¿has estado siguiendo las noticias últimamente? Hola Juan, sí. Es fascinante ver cómo están representadas las mujeres entre los líderes políticos. Definitivamente, ha habido avances significativos en los últimos años. Estoy de acuerdo.
Quizás pronto llegue el día en que tengamos una representación igualitaria. Eso sería increíble. Es importante que se escuchen todas las voces. Absolutamente. Diversas perspectivas conducen a una mejor toma de decisiones. ¿Has visto algún ejemplo reciente de mujeres rompiendo barreras? Sí, varias mujeres lideran naciones ahora, y eso es inspirador. Realmente lo es. Espero que esta tendencia continúe y se fortalezca. Lección 6. Perspectivas médicas. Buenos días, Anna. Últimamente he estado leyendo sobre prácticas médicas. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué descubriste? Aprendí que a veces un médico puede aplicar inyecciones con una aguja como parte del tratamiento. Eso es cierto. Las inyecciones pueden ser importantes por diversas razones médicas. Sí, pueden ayudar a entregar medicamentos rápidamente a los pacientes. Exactamente. Y es fundamental garantizar que el procedimiento se realice de forma segura. ¿Alguna vez has tenido que ponerte una inyección? Sí, recuerdo que al principio estaba nervioso, pero no fue tan malo como pensaba. Ese es un sentimiento común. Comprender el proceso puede ayudar a aliviar la ansiedad. Lección 7. Perspectivas de políticas. Hola Anna, últimamente he estado pensando en las políticas laborales. Hola Juan, ¿qué pasa con ellos? Creo que la política establecerá expectativas y directrices claras para todos. Eso es importante. Unas directrices claras pueden mejorar la productividad y la moral. Absolutamente, ayuda a los empleados a saber qué se espera de ellos. ¿Ha visto alguna política efectiva en su lugar de trabajo? Sí, tenemos una política de trabajo flexible que realmente ayuda a conciliar la vida personal y laboral. Eso suena genial. La flexibilidad puede generar empleados más felices. Exactamente, demuestra que la empresa se preocupa por su personal. Lección 8. Planes de viaje. Hola Ana, ¿ya has pensado en nuestro viaje? Hola Juan, sí. Quiero finalizar nuestro alojamiento pronto. Es una buena idea. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Estoy considerando esa acogedora cabaña junto al lago. Se ve perfecto. Suena genial. Sería bueno relajarse junto al agua. Exactamente. Además, está cerca de rutas de senderismo. Eso es perfecto para actividades al aire libre. ¿Cuándo quieres reservarlo? Lo haré esta noche después de verificar la disponibilidad. Impresionante. No puedo esperar por nuestra aventura. Lección 9. Consejos sobre mascotas. Buenos días, Ana. Escuché que vas a tener una nueva mascota. Hola Juan, sí. Estoy muy emocionado por eso. ¿Algún consejo? Por supuesto, creo que es importante incluir una rutina en su cuidado. Eso tiene sentido. Una rutina les ayudaría a sentirse seguros. Exactamente. Además, asegúrese de socializarlos temprano. Socializar es clave. Quiero que mi mascota sea amigable con los demás.
Bien, y no te olvides del entrenamiento, es esencial. Definitivamente buscaré clases de capacitación. Gracias por los consejos. En cualquier momento, siempre estaré feliz de compartir consejos sobre mascotas. Lección 10. Mantenerse hidratado. Hola Ana, ¿has estado bebiendo suficiente agua últimamente? Hola Juan, lo estoy intentando. La hidratación es clave para una buena salud. Absolutamente, ayuda con la digestión, el metabolismo y el bienestar general. Leí que mantenerse hidratado también puede mejorar la concentración. Sí, es sorprendente cuánta agua puede afectar tus niveles de energía. A menudo llevo una botella de agua para recordarme que debo beber. Es una gran idea, hace que mantenerse hidratado sea mucho más fácil. También debería configurar recordatorios en mi teléfono. Movimiento inteligente, beber suficiente agua es vital para todos. Lección 11. Consejos para el transporte público. Hola Ana, ¿piensas utilizar transporte público para nuestro viaje? Hola Juan, sí. Escuché que es conveniente. Definitivamente, puedes adquirir un pase semanal en cualquier taquilla. Eso suena fácil. ¿Cómo funciona? Solo paga una vez y cubre todos sus viajes de la semana. Eso es fantástico. Nos ahorrará mucho dinero. Exactamente, además, ahorra tiempo en la compra de boletos cada vez. No veo la hora de explorar la ciudad en transporte público. Es una forma divertida de ver todo y conocer gente nueva. Lección 12. Secretos del salón. Hola Ana, ¿has visitado ese nuevo salón cerca del centro comercial? Hola Juan, todavía no. He oído que ofrecen excelentes servicios. Realmente lo hacen, me corté el pelo allí la semana pasada y me encantó. Eso suena prometedor. ¿Qué hiciste? Opté por un corte en capas moderno, parece fresco y elegante. Lindo. Estoy pensando en ponerme algunas mechas. Eso se vería increíble, los reflejos realmente pueden alegrar tu apariencia. Exactamente. Además, es un buen cambio para la temporada. Definitivamente deberías ir. Puedo recomendar el estilista que tuve. Lección 13. Capas literarias. Buenos días Ana, ¿has leído ese nuevo libro del que todo el mundo habla? Hola Juan, sí. Se analiza cómo la sofisticación solo era adecuada para la élite. Interesante, creo que plantea algunas preguntas importantes sobre la accesibilidad. Definitivamente. Sugiere que el literalismo sería adecuado para las masas. Esa es una perspectiva que invita a la reflexión. ¿Estás de acuerdo con ello? Veo de dónde vienen, pero creo que todos merecen profundidad en la literatura. Verdadero, la literatura debe ser inclusiva, no excluyente. Exactamente. Se trata de conectar con diferentes experiencias. Me encanta esa idea, los libros pueden tender puentes entre nosotros.
Lección 14. Las pequeñas cosas importan. Hola Ana, ¿has notado cómo las pequeñas cosas marcan una gran diferencia? Hola John, absolutamente. Son las pequeñas cosas las que importan, ¿sabes? Por ejemplo, un simple cumplido puede alegrarle el día a alguien. Sí. O incluso un pequeño gesto, como sostener la puerta abierta. Bien, esas acciones muestran amabilidad y consideración. Realmente lo hacen. Crea una atmósfera positiva a nuestro alrededor. Creo que todos deberíamos centrarnos más a menudo en esos pequeños actos. Acordado. Pueden crear un efecto dominó de positividad. Comencemos un movimiento de bondad, una pequeña cosa a la vez. Lección 15. Tendencias en viajes compartidos. Hola Ana, ¿son populares por aquí las aplicaciones para compartir viajes? Hola Juan, definitivamente. Se han vuelto bastante populares y convenientes. He notado que son asequibles y fáciles de usar. Exactamente. Es genial para aquellos que no tienen coche. Además, pueden ayudar a reducir la congestión del tráfico. Eso es cierto. Cada vez más personas optan por viajes compartidos. ¿Has usado uno recientemente? Sí, fui a casa de un amigo el fin de semana pasado. ¿Tuviste una buena experiencia? Lección 16. Reflexiones dominicales. Buenos días Ana, ¿fuiste a la iglesia este domingo? Hola John, sí, fui. El domingo por la mañana en la iglesia siempre es alentador. Estoy de acuerdo, se siente como unas vacaciones o medias vacaciones en América del Norte. Exactamente. Es un momento de comunidad y reflexión. Algunas tiendas incluso pueden cerrar temprano para los servicios religiosos. Eso es cierto. Muestra respeto por la tradición. Me encanta cómo los domingos se sienten diferentes del resto de la semana. Yo también. Es un día para recargar energías y conectarse con los demás. Hagamos un hábito de compartir nuestras experiencias dominicales. Lección 17. Elementos esenciales de la cocina. Hola Ana, ¿has visto esas tiendas de cocinas que hay en el centro comercial? Hola Juan, sí. Ese tipo de tiendas también venden delantales y servilletas. Exactamente, tienen todo lo que puedas necesitar para tu cocina. Me encanta eso. Es muy conveniente encontrar utensilios de cocina en un solo lugar. Definitivamente, incluso tienen dispositivos únicos que son divertidos de usar. Disfruto buscando utensilios interesantes. Hacen que cocinar sea más agradable. Bien, además, es bueno tener elementos elegantes en la cocina. Estoy de acuerdo. Una cocina hermosa puede inspirarte a cocinar más a menudo. Revisemos esa tienda juntos alguna vez. Lección 18. Sensibilidad en el lugar de trabajo. Buenos días Ana, he estado leyendo sobre temas laborales. Hola John, ¿qué te pareció interesante? Leí que el acoso sexual generalmente implica que alguien moleste a una empleada. Eso es lamentable. Destaca la necesidad de mejores políticas en el lugar de trabajo.
Absolutamente, crear un entorno seguro es crucial para todos. Exactamente. Los empleados deben sentirse cómodos y respetados. ¿Qué crees que pueden hacer las empresas para abordar esto? Las sesiones de formación y los procedimientos claros de presentación de informes podrían ser de gran ayuda. Buen punto, la educación es clave para prevenir estos problemas. Lección 19. Estrategias de precios. Buenos días, Anna. Estaba pensando en nuestro enfoque comercial. Hola Juan, ¿qué tienes en mente? Creo que una estrategia de precios flexible sería ventajosa para nosotros. Eso tiene sentido. Puede atraer a más clientes con diferentes presupuestos. Exactamente, ofrecer descuentos durante periodos lentos podría impulsar las ventas. Y demuestra que nos preocupamos por las necesidades de nuestros clientes. Bien, se trata de construir relaciones con nuestros clientes. Estoy emocionado de ver cómo esta estrategia podría funcionar para nosotros. Analicemos los números y hagamos un plan. Lección 20. Triunfos teatrales. Hola Anna, ¿escuchaste sobre la compañía de actores que se acaba de formar? Hola Juan, sí. Se convirtió en el primer triunfo para los socios involucrados. Es emocionante, decidieron montar juntos futuros trabajos. Absolutamente. La colaboración puede dar vida a muchas ideas creativas. Me pregunto qué tipo de obras producirán primero. Ojalá sea algo original. Las nuevas historias realmente pueden captar a la audiencia. Bien, y las presentaciones en vivo siempre tienen esa energía especial. Estoy de acuerdo. Es emocionante ver a los actores darle vida a los personajes. Estemos atentos a sus próximos shows. Lección 21. Identidades únicas. Buenos días, Anna. He estado pensando en los parecidos familiares. Hola Juan, ¿qué pasa con ellos? Puede que tengan el mismo color de pelo y ojos que yo, pero no son exactamente como yo. Eso es tan cierto. Incluso los hermanos pueden tener personalidades diferentes. Exactamente, es fascinante cómo los rasgos pueden variar entre los miembros de una familia. Creo que refleja nuestras experiencias y elecciones únicas. Absolutamente, cada uno tiene su propia historia que contar. Es lo que nos hace personas interesantes. Me encanta aprender sobre esas diferencias en las personas. Lección 22. Etiqueta del minibar. Hola Ana, ¿alguna vez has usado artículos del minibar de un hotel? Hola Juan, sí, lo tengo. Es conveniente, pero puede resultar costoso. Lo sé, siempre me siento culpable por eso. Bien, pero a veces solo necesitas un refrigerio por la noche. Exactamente, entonces, si tomo algo, siempre pregunto si se puede reponer. Eso es inteligente. Es bueno consultar con el personal. Además, ayuda a mantener todo organizado para el próximo huésped. Verdadero. Se trata de ser cortés mientras disfrutas de tu estancia.
Recordémoslo la próxima vez que viajemos. Lección 23. Encuentros históricos. Buenos días, Ana. Leí una historia interesante sobre la escarpa del Niágara. Hola Juan, ¿qué pasó? Un viajero subió el acantilado y descubrió un campamento de indios. ¡Wow! Ese debe haber sido un encuentro fascinante. Sí, estaban ayudando a los británicos durante ese tiempo. Es intrigante cómo interactuaron históricamente las diferentes culturas. Exactamente, momentos como ese moldean nuestra comprensión de la historia. Me encanta aprender sobre esas conexiones. Exploremos más historias como esta juntos. Lección 24. Aspiraciones de marketing. Hola Ana, ¿todavía estás pensando en seguir una carrera en marketing? Hola Juan, sí. Es un campo tan creativo. ¿Qué es lo que más te atrae de esto? Me encanta la idea de elaborar mensajes que resuenen en la gente. Ese es un gran aspecto, la narración de historias es poderosa en marketing. Absolutamente. Además, disfruto analizando tendencias y comportamiento del consumidor. Esas habilidades son esenciales, el marketing se trata de comprender a su audiencia. Exactamente. Creo que podría ser una carrera gratificante para mí. Creo que sobresaldrías en ese campo. Lección 25. Empresas de Texas. Hola Ana, ¿has oído hablar de ese empresario de Texas? Hola John, no, ¿qué hizo? Fundó su propia empresa de exploración petrolera. Eso suena ambicioso. ¿Fue exitoso? Bueno, no fue tan rentable como esperaba. Eso es difícil. La exploración petrolera puede ser riesgosa. Exactamente, pero es fascinante cómo la gente asume esos riesgos. Verdadero. A veces el viaje es más importante que el resultado. Definitivamente, se trata de aprender y crecer a partir de las experiencias. Lección 26. Encontrar puntos en común. Buenos días, Ana. He notado algo interesante al conocer gente nueva. Hola Juan, ¿qué es eso? Cada vez que empiezo a hablar con una persona nueva, encuentro que hay algún interés que compartimos. Esa es una gran observación. Los intereses compartidos pueden generar conversaciones maravillosas. Absolutamente, hace que la conexión sea mucho más fácil. Me encanta descubrir esos puntos en común. ¿Qué intereses sueles encontrar? A menudo, es música o viajes. ¿Y tú? Para mí, suelen ser libros o películas. Es divertido comparar favoritos. Sí, reteémonos a nosotros mismos a encontrar más intereses compartidos en nuestra próxima conversación. Lección 27. Recomendaciones de compras. Hola Ana, necesito algún consejo sobre qué comprar en la tienda. Hola Juan, ¿qué estás buscando? No estoy seguro todavía, pero quiero algo único. Pidamos también al personal de la tienda sus recomendaciones.
Gran idea, suelen conocer los mejores productos. Además, pueden informarnos sobre cualquier novedad. Exactamente, siempre es útil obtener opiniones de expertos. Estoy emocionado de ver lo que sugieren. Yo también, podría llevarnos a algo que nunca esperábamos. Lección 28. Dickens y la sociedad. Buenos días, Anna. ¿Has leído algún libro de Charles Dickens últimamente? Hola Juan, sí. Sus historias son muy poderosas. Me parece fascinante cómo se escribieron en una época en la que los gobiernos hacían muy poco para ayudar a los pobres. Eso es cierto. Dickens destacó las luchas de los desfavorecidos. Sus personajes realmente dan vida a esos temas. Exactamente. Te hacen empatizar con sus situaciones. Creo que la literatura tiene una forma única de reflejar la sociedad. Absolutamente. Puede inspirar cambios y provocar pensamientos. Hablemos de más autores que abordan cuestiones sociales. Lección 29. Conciencia de las alergias. Hola Anna, escuché que no te sentías bien. Hola John, sí, últimamente he estado estornudando mucho. Te lo agradezco. ¿Crees que podría ser una alergia? Es posible. He tenido síntomas similares antes. Quizás deberías visitar a un médico. Sí, creo que lo haré. Podrían sugerirle realizar algunas pruebas para estar seguro. Esa es una idea inteligente. Siempre es bueno saber qué está pasando. Exactamente. Quiero sentirme mejor pronto. Déjame saber cómo te va. Estoy aquí para ayudar. Lección 30. Preferencias de habitación. Hola Ana, estaba pensando en reservar una habitación de hotel para mi viaje. Hola John, eso suena emocionante. ¿Vas solo? Sí, seré solo yo, por lo que una habitación individual debería ser suficiente. Eso tiene sentido. Las habitaciones individuales también suelen ser más asequibles. Exactamente. Además, prefiero tener mi propio espacio. Entiendo. Es agradable tener paz y tranquilidad cuando se viaja. Bien, puedo relajarme sin preocuparme por compartir con los demás. ¿Tienes algún hotel específico en mente? Estoy considerando ese nuevo en el centro. Tiene excelentes críticas. Lección 31. Rutina de jardinería. Buenos días, Anna. ¿Cómo está tu jardín? Hola John, está prosperando. Riego mi jardín todos los días. Genial, el riego regular hace una gran diferencia. Realmente lo es. También mato las malas hierbas de mi jardín para mantenerlo sano. Las malas hierbas pueden ser una molestia. ¿Tiene algún método específico? Normalmente lo saco a mano o uso una azada. Eso suena efectivo. He oído que el uso de mantillo también puede ayudar. Sí, el acolchado evita que crezcan malas hierbas y retiene la humedad. Podría intentarlo en mi propio jardín. Lección 32. Compras de comestibles.
Hola Ana, ¿dónde sueles ir a hacer la compra? Hola John, me gusta ir al mercado de agricultores local. Esa es una gran elección, los productos frescos siempre son los mejores. Absolutamente. Además, apoya a los agricultores locales. Me encanta el ambiente en los mercados de agricultores. Yo también. Es agradable charlar con los vendedores mientras se compra. ¿Tiene un proveedor favorito? Sí, el que vende frutas orgánicas. Tienen un sabor increíble. Tendré que comprobarlo la próxima vez. Lección 33. Destinos de ensueño. Hola Ana, ¿has pensado en tus próximas vacaciones? Hola John, absolutamente. Estoy pensando en ir a algún lugar con hermosas playas. Eso suena increíble. ¿Algún lugar específico en mente? He estado considerando Hawái. El paisaje es impresionante. Hawái es impresionante. Las playas allí son muy pintorescas. Sí. Además, la cultura y la comida también son increíbles. Definitivamente, he oído que hay que probar la cocina local. No puedo esperar para probar poke fresco y hielo raspado. Suena delicioso. Deberíamos planear un viaje juntos alguna vez. Lección 34. Entendiendo la paz. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en lo que hizo Martin Luther King Jr. para promover la paz? Absolutamente. Animó a la comprensión y la comprensión para sustituir la violencia por el amor. Eso es poderoso. Su mensaje fue muy impactante. ¿Cómo crees que resuena hoy? Creo que es aún más relevante ahora. La gente todavía lucha con la resolución de conflictos. Verdadero, su enfoque de protesta pacífica es algo de lo que todos podríamos aprender. Sí. Se trata de diálogo y empatía, no solo de gritar más fuerte que la oposición. Exactamente. ¿Cree que la educación juega un papel en la difusión de su mensaje? Definitivamente. Enseñar a las generaciones futuras sobre la compasión puede marcar la diferencia. Todo comienza con la conciencia y la comprensión, ¿no es así? Lección 35. Desafiante pero gratificante. Buenos días, Anna. Escuché que recientemente asumiste un proyecto desafiante. Sí, fue difícil pero gratificante. Realmente me impulsó a crecer. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo te ha formado como persona? Me enseñó la resiliencia y la importancia de la perseverancia. Genial, enfrentar desafíos muchas veces conduce al crecimiento personal. Absolutamente. Aprendí a aceptar las dificultades en lugar de evitarlas. Esa es una mentalidad poderosa. ¿Qué sigue en tu agenda? Estoy planeando emprender otro proyecto que requiere trabajo en equipo. Colaborar con otros puede ser muy enriquecedor.